Baliarda, vida con salud. Baliarda, vida con salud. Bueno, muchas gracias. Es un gusto estar con ustedes en esta actividad científica en el marco del mini confederal de la región litoral. Y bueno, me toca hablar en los próximos 20 minutos del abordaje del dolor precordial y cuál es el mejor algoritmo en el escenario del consultorio o en el escenario de la guardia. Primero comentarles que los pacientes que se presentan con dolor precordial en el consultorio o sala de guardia son verdaderamente un gran desafío para el diagnóstico y para la logística que implementemos en su estudio. Y son un motivo de consulta muy frecuente, 5 o 20%, pueden ver que es causa de motivo de consulta en salas de guardia o consultorios. Y esto es importante, yo voy a tratar de dejarles algunos mensajitos a medida que vamos transitando la charla. Y esto es muy importante porque la mayoría de los dolores son no cardíacos o benignos y no necesitan de un tratamiento de urgencia ni de hospitalización. Como ustedes pueden ver en estos gráficos, aquí en la barra de color azul o celeste, siempre el dolor torácico inespecífico o benigno es aquel que prevalece incluso en las diferentes edades. Si bien aquí pueden observar en color marrón que el dolor precordial de origen isquémico, aterosclerótico, se va haciendo cada vez más prevalente con la edad, este nunca va a superar como motivo de consulta el dolor torácico inespecífico. Los pacientes que se presentan con dolor precordial tienen una edad generalmente media, entre 50, 60, 65 años, y prevalece el sexo masculino. Y lo clasificamos actualmente en dolor cardíaco y dolor no cardíaco. Y esto es interesante mencionarlo porque vino a reemplazar lo que durante muchos años utilizamos, aconsejado por las líneas guías de la Sociedad Europea de Cardiología, que era dolor torácico típico o dolor torácico atípico. Bueno, hoy las guías americanas 2021 de dolor de pecho, en estos 10 tips que nos proponen, en uno de ellos nos dicen de que es mejor clasificar al dolor como cardíaco o no cardíaco. Claramente esto en la comunidad médica tuvo sus adeptos y algunos que no tanto. Creo que puede separar un poquito mejor las aguas, directamente pensar en el dolor cardíaco, que puede estar incluido el dolor torácico atípico y ser una enfermedad coronaria, pero al ponerle no cardíaco, por ejemplo, ya no está facilitando mucho el abordaje del estudio. Dentro del dolor cardíaco, como ustedes pueden ver, está el origen coronario, la angina de pecho en cualquiera de sus presentaciones, y el dolor no coronario, que puede ser pericarditis, miocarditis, valvulopatía, taquiarritmias, síndromes aórticos agudos, etc. Y el no cardíaco, que es el más prevalente como motivo de consulta en nuestro consultorio de todos los días, es el de partes blandas, osteocondritis, psicógeno, pero también este dolor no cardíaco puede muchas veces representar patologías cardíacas graves que necesitan un diagnóstico, como es el tromboembolismo pulmonar. Primer mensaje para llevarse a casa. Las principales causas de consulta de dolor precordial son benignas, y esto es importante. Pero sin duda, la enfermedad coronaria es de alta prevalencia y en mayores de 60 años es la primera causa de muerte. También lo es en nuestro país. 1 de cada 4 fallecidos es por enfermedad coronaria. En el mundo, cada 17 segundos ocurre una muerte cardíaca. Y para reducir la mortalidad se requiere de un diagnóstico preciso. Y aquí sí el dolor precordial, el dolor torácico, forma parte, digamos, es fundamental porque es la presentación más común de la enfermedad coronaria. Y esto es importante porque un dolor de origen coronario no diagnosticado
no tratado o demorado multiplica claramente la mortalidad de nuestros pacientes. Segundo mensaje, la importancia del diagnóstico o la exclusión del dolor torácico isquémico es fundamental en nuestro consultorio. Por lo tanto, vamos a tener claramente un desafío cuando abordemos el dolor torácico, porque habrá muchos pacientes, la mayoría seguramente, ¿no? Por el contrario, en rojo, en el otro extremo, habrá un subgrupo más pequeño de pacientes que deben internarse, pero el principal desafío lo va a tener el grupo del medio, que son pacientes donde van a, por su forma de presentación, van a requerir de una evaluación complementaria. Y esta evaluación complementaria la podemos abordar de la siguiente manera, basándonos en la historia clínica, basándonos en el examen físico, electrocardiograma, biomarcadores y métodos complementarios. Pero haciéndolo de una manera, que a mí me gusta mucho decir, basándonos en el teorema de Bayes. ¿Qué significa esto? Que la probabilidad pretest, preprueba de cada uno de estos ítems que nombramos, que por supuesto dependerá también de la sensibilidad y especificidad del método que utilizamos, va a condicionar la postprueba, va a condicionar la probabilidad post-test para el siguiente método que utilizamos. Entonces, como tercer mensaje que les quiero dejar, la necesidad de escalonar un algoritmo diagnóstico en que la probabilidad de un test se base siempre en el teorema de Bayes. Bueno, vamos a hablar un poquito de esto. Historia clínica, sin ninguna duda, es fundamental para recolectar antecedentes patológicos, antecedentes familiares, características del dolor, síntomas que acompañen el dolor, que es muy importante. Esto es el estudio PROMISE, son más de 10.000 pacientes que evaluaron métodos para el dolor de pecho y la presentación clínica claramente es distinta entre el hombre y la mujer, ¿sí? El hombre suele ser como una opresión más suave, acompañado de palpitaciones o que generalmente se irradia mucho más frecuente que en el hombre. Entonces, esto también nos muestra claramente un desafío a la hora de la interpretación clínica del dolor torácico. El examen físico, también muy importante. Acá podemos ver que vamos a tener que diferenciar entre etiologías muy benignas o verdaderamente enfermedades cardíacas graves, como puede ser un síndrome aórtico agudo. Y vamos a tener que detectar también signos pronósticos que acompañen al dolor precordial, por ejemplo, signos de insuficiencia cardíaca. Llegamos al electrocardiograma, que debe ser realizado dentro de los primeros 10 minutos por todas las guías internacionales y por también las guías de la Federación Argentina de Cardiología. Y el electro claramente es muy importante porque en principio nos divide dos aguas claramente, los pacientes que van a presentarse con un supradesnivel del segmento ST, que tenemos que actuar seguramente con las guías de infarto, o pacientes que van a presentar un electropatológico sin supranivel del segmento ST, pero con signos de isquemia como infranivel, ondas T negativas, nuevo bloqueo de rama, etcétera, etcétera. Sin ninguna duda, el grupo de pacientes más desafiantes con dolor torácico y el más común que vamos a ver en el consultorio va a tener un electro normal, ¿sí? Y estos son pacientes que van a ser candidatos a ingresar a una unidad de dolor de pecho. Como cuarto mensaje, el electrocardiograma es la mejor prueba inicial para el manejo del dolor torácico. Es rápido, económico y aporta información diagnóstica y pronóstica. Estamos acostumbrados a recibir pacientes con dolor torácico en los cuales no se realiza un electrocardiograma. Así que esto es fundamental. Parece algo sencillo, ¿sí? Pero creo yo que es una información muy importante para que tengamos presente.
Vamos a hablar un poquito de este grupo de pacientes, que son los pacientes que se presentan con un electrocardiograma no isquémico, que son realmente los candidatos a ingresar a una unidad de dolor de pecho. Hoy, cuando hablamos de unidad de dolor de pecho o unidad de dolor torácico, no estamos hablando de un lugar físico. Estamos hablando de un protocolo, de una unidad de pecho funcional, que la podemos hacer en cualquier lugar, en nuestro consultorio también, ¿sí? No necesitamos tener un lugar con un cartel que diga unidad de dolor de pecho, ¿sí? Este es el concepto que ha cambiado, ¿sí? Las unidades de dolor torácico se pusieron de moda por la década del 80 en Estados Unidos, pero se insistía que debería haber un lugar físico que estaba destinado a el diagnóstico de los dolores torácicos. Hoy, conceptualmente, esto cambió. Lo podemos hacer en cualquier escenario, incluso en nuestro consultorio. Pero siempre tenemos que recordar que tenemos que utilizar algoritmos para la detención temprana y efectiva del síndrome coronario agudo y la identificación rápida y eficiente de pacientes pasibles de tratamiento ambulatorio, que van a ser la mayoría de nuestros pacientes. Vamos a necesitar un médico entrenado, sin ninguna duda, la disponibilidad del electrocardiograma, troponinas y un protocolo que esté consensuado, que esté basado en la evidencia y que es fundamental que tenga periódicamente controles de calidad. Este es un protocolo que propone el Comité de Cardiopatía Isquémica de FAC ya hace muchos años, cuando hicimos originalmente la guía de dolor torácico, pero es uno más de los tantos que ustedes van a poder leer en cualquier guía internacional o incluso guías locales. Pero como mensaje, creo que la correcta aptitud médica, la aptitud que nosotros tomemos frente al dolor, frente al síntoma, y la elección correcta del algoritmo en la unidad de dolor torácico van a, sin ninguna duda, optimizar nuestra gestión clínica. En este algoritmo, como en la mayoría que utilizamos, las troponinas ocupan un lugar central. Sin ninguna duda, son las vedettes de casi todos estos algoritmos y escenarios de diagnóstico de dolor torácico agudo. Y son importantes porque vamos a conocer un poquitito cómo funcionan este tema de las troponinas y también los invito a leer este consenso que realizamos dentro del Comité de Cardiopatía Isquémica, que ya tiene algunos años, pero es muy vigente. Primero tenemos que saber que las troponinas están distribuidas, un pequeño porcentaje libres en el citosol, ¿sí? Aquí ven los porcentajes, poquito, tanto de troponina T como de troponina I, y el resto, la mayoría, más del 90%, está unida al filamento fino de actina. Tienen una codificación genética diferente, las troponinas del miocardio, que las troponinas, por ejemplo, del músculo esquelético. Tienen una secuencia de aproximadamente entre 5 y 7 aminoácidos que la hacen muy cardioespecífica, que están solamente en el miocardio y no están en el músculo esquelético. Por eso decimos que tienen elevada cardioespecificidad. Y esto es muy importante porque hay una primera liberación, una liberación temprana que forma parte de esa concentración citoplasmática de la troponina que aparece entre las 2, 4 horas y una tardía que puede llegar hasta el día 14, que ya forma parte de la destrucción miofibrilar. Y esto es un poquito el mensaje. Ante un primer insulto isquémico, ante un primer dolor de pecho, lo que hace el miocito es liberar, el miocito injuriado, es liberar ese pequeño porcentaje de troponina disuelto en el citosol y es lo que va a determinar la microlesión y la importancia del diagnóstico temprano. No vamos a esperar la elevación tardía, la elevación de valores muy altos de troponina que lleven a un infarto, sino esta pequeña elevación ante un insulto isquémico menor nos va a ayudar al diagnóstico diferencial de nuestros pacientes.
Y esto también es muy importante porque hoy utilizamos troponinas de cuarta generación y hemos aprendido que estas troponinas de cuarta generación son altamente sensibles. Significa que no solo vamos a diagnosticar infartos de miocardio, sino vamos a diagnosticar otras patologías cardíacas, incluso pacientes con ejercicio extenuante e incluso pacientes normales. Así que es muy importante siempre ponerla en el contexto clínico. Y además esto que está aquí, este gráfico que van a ver, es muy importante también porque nos habla de que la sensibilidad es tiempo dependiente. No podemos dosar troponinas generalmente antes de las 3 horas de comenzado el síntoma, porque vamos a tener una sensibilidad muy baja o intermedia, no mayor al 50%. O sea que tenemos que darle tiempo para que la troponina se eleve, para que sea altamente sensible y altamente cardioespecífica. Este algoritmo se los muestro porque es el algoritmo que utilizamos en el instituto donde yo trabajo, que tiene que ver un poco con la experiencia personal. Está sacado de un trabajo que presentamos con 1000 pacientes consecutivos en la unidad de dolor de pecho, pero también hemos tomado el algoritmo que nos pareció muy útil de la Sociedad Europea de Cardiología, que propone una determinación de troponina cuando se presenta el paciente y una segunda determinación a la hora. Pero ustedes claramente, como vamos a ver después, van a poder utilizar el algoritmo que más prefieran. Quizás lo más interesante se centra en poder hacer un rápido diagnóstico de exclusión. Estos algoritmos, generalmente de unidades de dolor de pecho, lo que tienen o lo que buscamos es un alto valor predictivo negativo, es poder darle de alta en forma segura y rápido a nuestros pacientes, excluyendo el síndrome coronario agudo. Así que básicamente buscamos eso. Y para esto, fíjense, esto también está sacado del consenso de troponinas 2020, de la guía del Comité de Cardiopatía Isquémica de FAC. Fíjense, está un poquito borroso, pero se ve ante la sospecha de un dolor de probable origen isquémico con un electro no diagnóstico, siempre tenemos que esperar el tiempo o evaluar el tiempo. Si el paciente ya lleva más de 3 horas de haber comenzado los síntomas y tiene una probabilidad clínica baja, aquí sí una sola troponina con valores no detectables o por debajo del límite de detección nos van a poder proporcionar una alta segura de nuestros pacientes sin necesidad de más estudios y con más del 98% de valor predictivo negativo. Esto mismo lo propone la Sociedad Europea, lo vamos a tomar aquí en un costadito, estos pacientes con sospecha de enfermedad coronaria, con dolor torácico, una sola determinación será de 0 hora, con un valor muy bajo, no detectable, claramente son candidatos a rollout a la alta temprana sin necesidad de hacer mayores estudios. Y esto también lo propone la Sociedad Americana de Cardiología. Fíjense que acá, esto está publicado hace 2 días, y está validado este protocolo, que es con troponina I, no con troponina T, y que utiliza, por ejemplo, un protocolo de 0-2 horas y no de 0-1 hora, como la guía europea, pero también está validado en este estudio con más de 17.000 pacientes y nos vuelve a decir lo mismo que podemos hacer en nuestro consultorio. Un paciente con sospecha de dolor torácico, de etiología isquémica, con electro no diagnóstico, que tenga más de 3 horas de comenzado los síntomas, una troponina no detectable, menor a 4, en este caso troponina I, podemos darle el alta segura con alto valor predictivo negativo. Un mensajito más para llevar a casa, que tiene que ver con consideraciones de la práctica clínica. Pacientes con dolor torácico agudo, de posible etiología isquémica, se recomienda siempre utilizar troponinas de alta sensibilidad en lugar de la CKMB.
¿Mm? Esto ya es una recomendación de todas las guías internacionales y nacionales y siempre, como dije, se debemos considerar el tiempo de comenzado los síntomas para aumentar la sensibilidad diagnóstica. Vamos a un escenario un poquito más práctico, sospecha de dolor coronario en la zona de observación, o sea, con un electro no diagnóstico, un paciente de riesgo intermedio. Generalmente debemos repetir un tercer valor de troponina, que va a ser entre las 3 y 6 horas. Vamos a estratificar el riesgo, lo podemos hacer de varias maneras. Nosotros proponemos el score HART, son 5 puntos muy sencillitos, y a partir de aquí vamos a tener que solicitar un método complementario que nos aumente la sensibilidad diagnóstica. Y lo vamos a poder hacer con métodos que evalúen la anatomía coronaria o lo podemos hacer con métodos o test funcionales. Vamos a darles algunos ejemplos. Siempre antes, por lo menos, en nuestro protocolo de unidad funcional, de unidad de dolor de pecho, o lo que hacemos también en el consultorio, antes de terminar con un método habitualmente anatómico o funcional, no dejamos de hacer un ecocardiograma, porque nos da muchísima información, es muy accesible y útil en cuanto a función ventricular, motilidad parietal, si es una pericarditis o no, alteraciones valvulares y otras informaciones muy importantes a la hora de discriminar el origen del dolor torácico. Ahora, hay ciertas características que van a estar a favor de pedir una tomografía multicorte para evaluar anatómicamente a nuestros pacientes. Por ejemplo, paciente joven, paciente sin conocimiento de enfermedad coronaria, que no tenga calcificaciones, que tenga, por ejemplo, un test funcional que no sea diagnóstico o no concluyente, y por supuesto características propias del método como alergia al contraste, falla renal severa o directamente que no tengamos disponible el método. Y a favor de un test funcional vamos a tener pacientes de mayor edad, pacientes que ya tengan antecedentes de enfermedad coronaria, que tengan calcificaciones coronarias, por supuesto, alergia al contraste, ya lo dijimos, y disponibilidad de nuestro método. Otro mensajito para llevar a casa: en pacientes de riesgo intermedio, la correcta elección del método complementario dependerá claramente de factores del paciente, de la disponibilidad y de la experiencia del método que nosotros elijamos. Y ahora voy a darle algunos ejemplos que tienen que ver con un par de experiencias de nuestros servicios, por ejemplo, a favor de la tomografía multicorte, a favor del conocimiento de la anatomía de nuestros pacientes, por ejemplo, en aquellos que han tenido un test funcional no concluyente. Hace mucho tiempo hicimos este trabajo en el servicio que tenía reclutado alrededor de 400 pacientes, de los cuales fíjense que todos tenían realizado tomografías coronarias, un estudio de pacientes consecutivos, y pudimos ver que un porcentaje de ellos no habían realizado estudios de inducción de isquemia, que otro porcentaje, el estudio de inducción de isquemia fue muy categórico en cuanto al diagnóstico, pero un porcentaje no menor, importante, cercano al 50%, los estudios de inducción de isquemia no habían sido concluyentes. Y les muestro algunos casos clínicos, por ejemplo. Esta mujer de 53 años, diabética, obesa, con antecedentes familiares, se había presentado con un dolor atípico, con un dolor incaracterístico, y le hicimos un test funcional. El test funcional mostró una ergometría insuficiente, ese verdaderamente es una limitante, no poder llegar a un adecuado doble producto cardíaco va a disminuir nuestra sensibilidad y especificidad diagnóstica. Y el informe de la SPEC cardíaca, que la pueden ver aquí a la derecha, nos hablaba de una hipoperfusión en segmentos anteriores, pero el médico no podía definir, tratando de ser una mujer, si esto era una atenuación
por interposición de mama o una isquemia de pared anterior. En este caso, perdón, la tomografía multicorte de arterias coronarias mostró una arteria descendente anterior absolutamente normal. Les muestro otro caso, que va contrapuesto un poco al que hablamos recién. Esta es una mujer de mayor edad, 82 años, dislipidémica, que también tenía un dolor torácico no característico y se hizo por la edad un test funcional con dipiridamol y mostró que a pesar de que la paciente no había tenido síntomas y no había informado defectos de perfusión compatibles con isquemia, había hecho a la paciente un infranivel de 2 milímetros del segmento CT. Y aquí podemos ver que la tomografía fue muy importante a la hora de definir una lesión muy severa, proximal de descendente anterior, de características realmente una placa muy complicada, con signos de disección, con signos de calcificación. Realmente ha aportado muchísima información el estudio anatómico a un estudio funcional no concluyente. Esto un poco fue las conclusiones de nuestro estudio. Solamente decirle que en más de la mitad de los pacientes sometidos a TAC multicorte, con estudios de inducción de isquemia dudoso o no concluyente, este método descartó la enfermedad coronaria obstructiva significativa. Esto también es interesante porque podemos no ir a ver la lesión en la tomografía, podemos solo pedir un score de calcio en muchos pacientes. Este es un estudio muy interesante, es un metaanálisis que en la parte inferior están estudiados con score de calcio pacientes con dolor torácico, 3 estudios, más de 12.000 pacientes evaluados. Fíjense qué interesante, la mitad de estos tenían un score de calcio 0. Estos pacientes tuvieron un valor predictivo negativo para enfermedad coronaria del 98%. Los pacientes con score de calcio 0 en un seguimiento de 2 años tuvieron 0.8% de eventos cardiológicos mayores, 10 veces más aquellos que tuvieron un score de calcio mayor a 0, no importaba cuánto, si 100, 200 unidades o más de 300 unidades. Vamos ahora rápidamente, ya un poco para terminar, en función del tiempo, a favor de un test funcional en este protocolo de unidad de dolor de pecho. Y elegimos una población que evaluamos también en nuestro servicio, pacientes de edad con conocimiento de enfermedad coronaria. Hicimos este estudio, utilidad de la SPECT cardíaca en pacientes de edad avanzada. Pueden observar que fueron casi 500 pacientes con antecedentes coronarios todos, casi 80 años, 79 años de promedio de edad, muchos factores de riesgo. Pudimos hacer afortunadamente casi un 80% de esfuerzo físico en estos pacientes y obtuvimos un estudio de SPECT normal en esta población de riesgo de más de la mitad de los pacientes. ¿Y cómo le fue a estos pacientes? Fíjense, a 2 años, eventos combinados, infarto, un cuadro coronario agudo, una necesidad de revascularización o muerte, fue muy baja, 11% en aquellos pacientes con una SPECT normal y 5 veces más, 4 veces más en aquellos pacientes con una SPECT anormal. Entonces, a manera de conclusión, en una población de edad avanzada con dolor torácico y sospecha de enfermedad coronaria, con factores de riesgo y antecedentes ya previos, una SPECT cardíaca normal predice una evolución favorable en este subgrupo de pacientes. Claro está que la mayoría de las guías nos dicen que todos los tests que podamos utilizar en este algoritmo diagnóstico de unidad de dolor torácico tendrán virtudes y limitaciones. Tanto la prueba ergométrica como el ecoestrés, como el SPECT que ya hablamos, como la tomografía que citamos, van a tener claramente ventajas y desventajas
qué tenemos que conocer como médicos solicitantes de estos estudios. Bueno, ya para finalizar, lo que voy a hacer solamente es repasarle cada uno de los mensajes que les fui dando durante la charla. El primer mensaje, que la principal causa de consulta de dolor torácico en nuestro consultorio o en la sala de guardia va a ser un dolor torácico de origen benigno. La importancia, por otro lado, del diagnóstico o exclusión del dolor torácico cardíaco isquémico, porque es la primera causa de muerte en la población de edad de mayor edad. Tenemos siempre la necesidad de escalonar un algoritmo diagnóstico basado en el teorema de Bayes. El electro, fundamental, rápido, económico, mucha información diagnóstica, subdivide poblaciones de riesgo y nos da también información pronóstica. La correcta aptitud médica frente al síntoma y la elección del algoritmo de la unidad de dolor torácico van a intentar siempre optimizar nuestra gestión clínica. Recomendamos siempre la utilización de troponinas en lugar de CKMB. Y por último, con respecto al método complementario, este dependerá del paciente que tengamos enfrente, de la disponibilidad del método que tengamos y de la experiencia que tengamos nosotros con este método. Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar agradecer a la Sociedad de Cardiología de Entre Ríos, a la PAC, y bueno, felicitar un poco al doctor Gerardo Zapata por la gestión en la PAC y por la excelente charla que dio. Yo les voy a hablar un poco de insuficiencia cardíaca y enfermedad coronaria, cuándo pensarla, cómo buscarla, y bueno, un poco después un tema que es bastante actual y de debate, cuándo revascularizar estos pacientes. Si uno va a ver un poco la magnitud del problema, la insuficiencia cardíaca, la incidencia viene en aumento, esto realmente uno lo ve en la práctica habitual, un poco obedece al aumento del envejecimiento de la población y de los factores de riesgo, fundamentalmente diabetes y obesidad, y esto indudablemente nos crea un problema, va a crear un problema importante con los años. Si uno va a ver un poco los factores de riesgo que causan la insuficiencia cardíaca, indudablemente son múltiples: el tabaco, la enfermedad, las valvulopatías, el síndrome metabólico, el sobrepeso. Pero si vemos un poco la mayoría de los registros, el 60% de la etiología está en la insuficiencia cardíaca. Lo primero que nos tiene que surgir es la probable etiología coronaria. La insuficiencia cardíaca tiene una elevada morbi-mortalidad. Fíjense ustedes, este es un estudio bastante reciente, tanto en pacientes con función sistólica reducida como preservada. Si uno ve la mortalidad de los 5 años, puede llegar prácticamente a un 75%. Con lo cual estamos hablando de un problema importante, un problema de salud pública significativo a nivel mundial. Es importante definir qué es cardiopatía isquémica. Cardiopatía isquémica es la disfunción ventricular en pacientes que han tenido una historia de un infarto o una revascularización, o desde el punto de vista anatómico le encontramos una alteración en tronco del ascendente anterior o una lesión de más de 2 vasos. Si uno ve un poco la realidad en Argentina, este es un trabajo, el Office, que publicó PAC y SAC, con el doctor Thierer y Eduardo Perna de la FAC a la cabeza, donde se ve claramente, fíjense ustedes, donde ¿se ve el puntero ahí? No. La etiología isquémica puede llegar, ¿hay un puntero ahí? Sí. O el otro. No, debería ser oído en luz. Ah, no se ve allá, No tiene se ve. poca potencia. Bueno, no importa. La etiología isquémica puede representar, fíjense en este estudio, que es un estudio que realmente representa mucho lo que ocurre en nuestro medio, prácticamente el 40-50%. ¿Por qué es importante en un paciente que tiene insuficiencia cardíaca conocer que el paciente tiene enfermedad coronaria? Tanto la mortalidad total como la mortalidad cardiovascular, francamente, está aumentada si el paciente le encontramos que la insuficiencia cardíaca, el paciente tiene añadido una enfermedad coronaria. Por eso, un poco la primera pregunta que surgía en la charla es: ¿cuándo pensarla? Siempre, siempre, porque realmente uno ve que más de la mitad o 2/3 de la población con insuficiencia cardíaca está en forma subyacente en la enfermedad coronaria. ¿Cómo la vamos a estudiar? Indudablemente va a haber un abordaje fundamental, clínico, con el electro, el ecocardiograma, y un abordaje un poco más selectivo, con pruebas de estratificación, metodología complementaria
pruebas de imágenes y el cateterismo cardíaco. La mayoría de las guías, indudablemente frente a un paciente, tanto que tiene disfunción ventricular preservada o reducida, uno lo primero que tiene que hacer es buscar la etiología. Y en esto, indudablemente, descartar taquimiopatía, ver enfermedad valvular, son todas cosas que uno lo va a hacer con el interrogatorio y el ecocardiograma, pero buscar la etiología coronaria muchas veces acá es importante. Si uno ve las guías, en este sentido, las guías son bastante ambiguas en lo que es la definición. Ellos dicen, bueno, un paciente que tiene insuficiencia cardíaca, yo lo voy a estudiar anatómicamente con una coronariografía si el paciente tiene angina o tiene falta de aire, que sea una disnea similangor, si el paciente es pasible de ser revascularizado, y si no, lo pone como clase 2A a hacer un estudio funcional. Yo particularmente acá realmente no estoy muy de acuerdo. Yo creo que, poco por lo que les digo, les dije anteriormente y por lo que les voy a decir posteriormente, estudiar desde el punto de vista anatómico es fundamental. Fíjense ustedes, este es un trabajo que hicieron pacientes con insuficiencia cardíaca y mala función ventricular, donde no tenían angina. Fíjense, prácticamente la mitad de los pacientes tenían enfermedad coronaria significativa. Y un tercio de los pacientes tenían una enfermedad coronaria severa y no tenían angina. Entonces, si nosotros vamos a estudiar anatómicamente esta población, una cosa es el paciente que no tiene síntomas y tiene buena función ventricular. Pero el paciente que tiene disfunción ventricular, encontrarse la prevalencia de enfermedad coronaria significativa es alta. Y como vamos a ver en los diferentes estudios, que el paciente no tenga dolor de pecho no significa, o no tenga disnea similangor, no significa que el paciente no pueda tener una enfermedad coronaria significativa. Esto no significa que sí o sí vamos a estudiar la parte anatómica para revascularizar. Lo vamos a estudiar por el pronóstico, lo vamos a determinar por la etiología y porque indudablemente, como vamos a ver, el tratamiento que vamos a hacer va a ser totalmente diferente. En la enfermedad coronaria estable, está bien, uno va a hacer pruebas de esfuerzo, ergometría, cámara gamma, ecoestrés, resonancia con apremio farmacológico, etcétera, de acuerdo a la sintomatología del paciente, de acuerdo a lo que uno disponga. Bien, todos estos métodos tienen sensibilidad y especificidad. Bien, ahora en un paciente que tiene mala función ventricular, yo no quiero perderme ese 10% que me estoy perdiendo de sensibilidad. Bien, y muchas veces la especificidad de un paciente que tiene una miocardiopatía dilatada, por ejemplo, una cámara gamma, no es la misma. Entonces, de ahí un poco, por eso yo creo que es importante el conocimiento de la anatomía. La anatomía nos va a dar un origen etiológico, como les dije, nos va a marcar el pronóstico, nos va a excluir que el paciente tenga lesión de tronco. Ya vamos a ver después que mucha de la información que tenemos a la hora de revascularizar a un paciente se excluye la lesión de tronco. Y si bien es raro que un paciente que tiene lesión de tronco tenga un ecoestrés, una cámara gamma normal, puede ocurrir. Puede ocurrir que un paciente tenga lesión de tres vasos severa y la cámara gamma sea normal por un robo balanceado. O sea que, a lo que voy yo, si uno quiere un método 100% diagnóstico, hay que ver la anatomía. Y en esta población con mala función ventricular, donde el riesgo es mayor, yo creo que es importante, la guía no queda claro, y particularmente yo creo que conocer la anatomía es fundamental. Conociendo la anatomía vamos a saber si el paciente tiene una miocardiopatía dilatada isquémica o no isquémica. Si bien el tratamiento farmacológico va a ser exactamente igual, la estatina va a ser para una causa isquémica. Un LDL de 56 o menos va a ser una causa isquémica, no isquémica. La aspirina sirve en el isquémico, no en el no isquémico. El cardiodefibrilador con el monto de fibrosis sirve y es muy útil en el isquémico. Es mucho menos útil y uno lo tiene que ajustar a poblaciones seleccionadas. La mayoría de los estudios han sido de negativo, el último fue el Danish, donde en el no isquémico el desfibrilador tiene menos utilidad. El resíncrono, voy a resincronizar una fibrosis inferolateral o una fibrosis septal anterior, es poco probable. El resíncrono a veces en la no isquémica es mucho más útil cuando el bloqueo rama izquierda es significativo. Entonces, yo creo que el conocer isquémico o no isquémico tiene una implicancia desde el punto de vista terapéutico, más allá del pronóstico, muy importante, cómo vamos a manejar el paciente. ¿Cuándo vamos a revascularizar? Indudablemente, uno tiene que separar lo agudo de lo crónico. Y habitualmente en enfermedad coronaria, el paciente ingresa con un síndrome coronario agudo, nadie duda que el paciente hay que estudiarlo y que revascularizarlo. En el crónico tenemos más dudas, ya vamos a ver algunos estudios. En el paciente que tiene enfermedad coronaria e ingresa en agudo, no cabe duda, hay que revascularizar. Estos son los estudios fundamentales. Inicialmente en 1999 salió el estudio JOC,
donde era una población que empezaba la mayoría con un infarto, muchos se le hacían trombolíticos, muchos se le ponía un balón de contrapulsación, y el criterio que teníamos, que en ese entonces yo era residente, era vamos a abrirle todas las arterias posibles. El paciente está chocado, hay que abrirle todo. Mucho contraste, mucha injuria renal. ¿Qué mostró el estudio de Jock? A los 30 días no había ninguna diferencia. Pero cuando vemos al año y más allá del año, claramente revascularizar estos pacientes es mejor que no revascularizar. Pero posteriormente salió este estudio que es el CALPRI, que esto fue un estudio reciente, inagudo. Y este estudio inagudo lo que mostró es decir, bueno, vamos a revascularizar, pero vamos a ver endpoints duros de demora y mortalidad, pero también la terapia renal de reemplazo, que es una cuestión importante. El paciente chocado tiene hipoperfusión renal. Si le hacemos angioplastia a múltiples arterias, aumentamos la probabilidad de que el paciente dañe más el riñón. Entonces, este es un endpoint fundamental. Dejar a un paciente en daño renal es condenarlo a una muy mala calidad de vida y la mortalidad aumenta sustancialmente. Eso lo sabemos. Entonces, este estudio lo que evaluó es, ¿tratamos todas las arterias como hacíamos en el shock trial inicial o tratamos solamente la arteria culpable? En estos pacientes con shock. Indudablemente lo que mostró este estudio es que tratar en el paciente en shock la arteria culpable y dejar de forma escalonada posterior el resto de la arteria es la mejor estrategia. En esta población que está hipoperfundido y que utilizar mucho contraste puede dañar más al riñón. Esto es diferente a lo que uno hace habitualmente en el manejo de un síndrome coronario agudo y endígeno. Bien, por ahí es importante remarcar. Por eso hoy, guías canadienses, guías europeas y guías americanas, los pacientes con ICC aguda por shock, habitualmente infarto transmural, tratan la lesión culpable y dejar en segunda opción el resto de las arterias. Esto es en agudo. ¿Pero qué pasa en crónico? Lo que conocemos en crónico, el CURAS y el isquemia. Son todos estudios, fíjense ustedes, excluían los pacientes que tenían mala función ventricular. Y el isquemia excluía a los pacientes que tenían lesión de tronco. De ahí la importancia también de evaluar la parte anatómica. Bien, pero esta población era, podemos decirle, con buena función ventricular. Acá lo que mostró es que realmente hoy en día el tratamiento médico para proteger la enfermedad coronaria es similar en muchos aspectos a revascularizar. El CURAS fue fundamentalmente con angioplastia, el isquemia fue angioplastia y cirugía, pero mostraron los dos cosas muy similares. Fíjense ustedes las curvas. A estos pacientes con buena función ventricular, hoy el tratamiento médico, fundamentalmente estatina, altas dosis y los antiagregantes, han ayudado a que estos pacientes tengan una sobrevida tan buena como la revascularización. Bien, no cabe duda. Hay excepciones y esto uno no puede poner todos los pacientes en la misma bolsa, y muchas veces hay que individualizar. Pero estos son los pacientes con buena función. ¿Qué pasa en los pacientes que tienen disfunción ventricular? Uno cree que el paciente que tiene enfermedad coronaria y disfunción ventricular, si yo le mejoro, lo revascularizo, le voy a mejorar la isquemia, voy a mejorar la motilidad, voy a mejorar la función citodiastólica, voy a mejorar la tasa de reinfarto, voy a mejorar los síntomas, voy a disminuir las arritmias y la muerte súbita y la sobrevida. Ahora, ¿qué evidencias tenemos con respecto a esto? Yo era residente y tenía un jefe de residente que me decía, estudio CAS, 3 vasos, mala función, la cirugía. Eso es lo que nos enseñó el estudio CAS. Si el paciente tenía buena función, no había diferencia, pero claramente el paciente, esto hace muchos años, el CAS fue presentado en Circulation 1989. El tratamiento era betabloqueante y nitratos. Y ya ahí se mostró con un tratamiento médico muy obsoleto que indudablemente el paciente que tiene mala función se beneficia de la cirugía. Hoy en día el tratamiento médico cambió. Hoy tenemos un tratamiento médico en los pacientes que tienen mala función ventricular con 4 líneas de tratamiento con ARNI, betabloqueante, antagonista de aminoglucocorticoides e inhibidores del SGLT2, en donde esto ha cambiado la evolución de la enfermedad con disfunción ventricular, y estos pacientes, uno ve pacientes muy dilatados con muy mala función que realmente les puede llevar a una muy buena calidad de vida y mejorar sustancialmente la sobrevida. Esto lo traigo a colación porque uno tiene que poner en contexto este tratamiento con estos estudios. Paciente con mala función de enfermedad coronaria, estable. El Stitch, un estudio que se hizo a 5 años, fue negativo. Hicieron el Stitches, un seguimiento a 10 años. El Stitches lo que mostró es esto, una disminución de mortalidad del 8% cuando lo seguíamos a los 10 años. ¿Bien? O sea que fíjense, que un paciente con 3 vasos y mala función, con el tratamiento médico de la época del Stitch, que fue más o menos 2010, ¿tá? Tenemos que seguirlo durante 10 años para encontrar una diferencia. Que la diferencia, fíjense ustedes,
La mediana de sobrevida en cirugía, 7 años, tratamiento médico 6. Diferencia, 1 año y medio. No estamos hablando de una diferencia sustancial. ¿Por qué es importante tener esto? Porque a veces uno se encuentra con un paciente en coronaria de 75 años, con enfermedad coronaria y mala función, renal, etcétera, y dice, no, tiene indicación de cirugía. Indicación de cirugía hasta cierto punto. ¿Qué le vamos a mejorar? ¿Cuánto le vamos a aumentar la sobrevida? Fíjense ustedes en el estudio Stitch, los pacientes que iban a cirugía tenían 3 veces más muerte que los pacientes de tratamiento médico. Recién las curvas se empiezan a igualar, a nivelar a los 2 años. O sea que operar a estos pacientes tiene un costo. Y el costo a veces es muy alto. Y estamos hablando del estudio Stitch en centros de cirugía cardiovascular muy importantes. Estados Unidos, acá en Argentina, la Fundación Favalor. Bien, no es algo que uno lo pueda representar en todas las instituciones del país. Estos pacientes, obviamente, como ustedes saben, el TIC comparó tratamiento médico de cirugía, tenían que tener mala función ventricular y se excluía, como les digo, lesión de tronco. Y se excluía que el paciente esté muy sintomático. Obviamente, el paciente está muy sintomático, lo vamos a intervenir, pero a lo mejor no para mejorar la sobrevida, sí para mejorarle la calidad. Eso no queda ninguna duda. Fíjense el tratamiento del Stitch, muy bueno en esta época, alta tasa de beta bloqueante, o sea que no tiene nada que ver con el estudio CAS. Bajo nivel de antagonista terminal corticoides. Ustedes acuérdense, la primera diapositiva que yo les puse, uno hoy dice tratamiento ICC, ARNI y SGLT2. Pero cuando uno ve número de pacientes a tratar, los que menos necesitan es beta bloqueante y antagonista terminal corticoide. Bien, probablemente lo más barato del mercado. Bien, y uno a veces ve, no, vamos a poner el ARNI, vamos a poner SGLT2. Ayuda, hace el arsenal, pero cuando uno ve el número de pacientes a tratar, la mayor evidencia está en beta bloqueante y antagonista terminal corticoides. Sí, digamos que eso está en base a... Tienen los otros. Lo que pasa es que el número cuando vos ves es 8 y 7 y los otros es 25 y 30. ¿tá? O sea, hay una diferencia, está bien lo que decís vos, pero la diferencia es sustancial. El estudio Stitch también tuvo una finalidad que es evaluar viabilidad. Esto no fue hecho como un estudio prospectivo, por eso tiene un sesgo. El estudio de viabilidad se estudió con medicina nuclear, ponían ciertos criterios y con ECO, y realmente la finalidad del estudio Stitch, el subgrupo de análisis de viabilidad que lo presentó Robert Bourne en el 2019, dio que estudiar viabilidad en esta población del Stitch no tiene sentido. Esto hizo que en el 2016 las guías de inicio de carrera digan, hoy estudiar viabilidad es clase 2B. O sea, es lo mismo revascularizar un músculo muerto que un músculo sano. Porque el Stitch no demostró absolutamente nada, con toda la diferencia y sesgo que tiene. Hasta acá, el Stitch nos mostró que había una diferencia poca a los 10 años, pero con una alta mortalidad inicial. Hoy en día, realmente la cardiología intervencionista se ha desarrollado en forma sustancial y lo que nos queda un poco preguntar es si tenemos una herramienta que realmente tiene mucho menos mortalidad, si utilizamos eso mismo en esta población con disfunción ventricular, ¿cuáles serán los resultados? Esto salió publicado el año pasado en el estudio, en el europeo, del grupo británico. Este es el estudio Rival, que es un estudio muy importante. Fueron 40 centros de Gran Bretaña, 700 pacientes, y lo que compararon acá es un tratamiento médico óptimo versus tratamiento médico más angioplastia. Una salvedad, excluyeron los pacientes, primero, que estaban muy sintomáticos, ¿bien? Que tenían un síndrome coronario agudo reciente, que tenían lesión de tronco y ICC aguda. O sea, era una población estable. Y eso es importante tenerlo en cuenta, estable y oligosintomática. Tenía mala función ventricular y ellos utilizaron un criterio, que es el criterio británico, para evaluar enfermedad coronaria. No es el CINTA. El CINTA lo que estudia es la factibilidad de angioplastia versus cirugía. Este criterio que utilizaron ellos es un criterio para ver si la enfermedad coronaria que veían en el cateterismo justificaba la miocardiopatía. Ellos tenían estudios previos en donde, por este criterio, un score que utilizaban, tenían un 90% de especificidad para decir este grado de enfermedad coronaria justifica la disfunción ventricular. Bien, entonces utilizaron un criterio, un score más de 6, y eso tiene un 90% de especificidad para decir ese paciente tiene esta enfermedad coronaria, y esa enfermedad coronaria, por más que el paciente esté, como vamos a ver, oligosintomático, lo más probable es que sea por la enfermedad coronaria. Mala función ventricular, se randomizaron a angioplastia de tratamiento médico, se asignaron 300 pacientes a cada rama, fíjense que el número de pacientes es muy inferior al Stitch. 70 años el promedio de edad, esta es una cuestión importante, el Stitch fue 60,
Si yo quiero mostrar mejoría en la sobrevida, cuanto más joven mejor. Una población añosa, demostrar una mejoría en la sobrevida es más difícil, voy a tener más comorbilidades, se van a morir muchas de otras causas, más por el endpoint primario del estudio por mortalidad por cualquier causa. Fíjense algo importante, la mayoría de los pacientes estaban en clase funcional 1 o 2, y una población muy importante no tenía angina. Y esto le repito lo mismo, va de nuevo con lo que le decía. En el STITCH y en este estudio, más de la mitad de los pacientes tenían disfunción ventricular y enfermedad coronaria y no tenían dolor de pecho. ¿Bien? Por eso yo creo que en la guía, ahí estudiar solamente de forma anatómica los pacientes que tienen sintomatología no es así. Y particularmente yo creo que en esta población amerita un estudio anatómico. Tenían enfermedad de 3 vasos, 40%, y enfermedad de 2 vasos, el 50%. Fíjense el tratamiento en este estudio, realmente estaban muy bien tratados, igual que en el STITCH, 50% de antagonista de la hormona corticoide, pero ya se suma prácticamente en 1/3 de los pacientes la medicación con ARNI. El número de pacientes, el número de lesiones que se trató, la mayoría fueron con stent liberador de drogas y en general fueron 2 arterias las tratadas. Cuando uno ve muerte por cualquier causa e internación por insuficiencia cardíaca, no hay ninguna diferencia. ¿Bien? O sea que el seguimiento 3 años. Está bien, el STITCH necesitó 10 para notar diferencia. Acá hay un cambio en el tratamiento. Yo creo que acá, al mejorar el tratamiento, puso la vara muy alta para la angioplastia. Indudablemente hemos mejorado el tratamiento de esta población. Pero bueno, indudablemente en esta población, tratarlo en forma percutánea, la evidencia que tenemos hoy a 3 años, no hay evidencia. Y una cuestión importante, que si bien no hay diferencia en el endpoint, fíjense ustedes, el infarto espontáneo fue la mitad en los pacientes tratados. Uno habitualmente dice, y esto pasó lo mismo en la isquemia, uno dice, se accidentan las placas chicas. Pero también, si uno tiene una lesión significativa, es mucho más frecuente, se vio en el STITCH y se vio acá. ¿Será porque la lesión, cuanto más estenótica está, tiene más probabilidad de taparse? Probablemente, estos estudios lo avalan, o a lo mejor, indudablemente, el hecho que se haya hecho el paciente de angioplastia, se ha aumentado más el tratamiento hipolipemiante, el tratamiento antiagregante, y esto disminuye a lo mejor la probabilidad de un nuevo accidente de placa. No sé cuál es la causa, pero indudablemente hay menos infarto y esto es sustancial. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque a veces uno se encuentra con un paciente que tiene disfunción ventricular, lesión en la DA proximal, hoy la evidencia te puede decir seguirlo con tratamiento médico, pero me parece que yo, conociendo esto, por eso a veces hay que individualizar. El REVIVE tuvo endpoints secundarios. Lo revascularizo. Mejoro la función ventricular. Fíjense, tratamiento médico versus la angioplastia, la fracción de sección fue exactamente igual. Y la calidad de vida mejoró un poco con la angioplastia, pero después se normalizó. Como contrapartida, indudablemente, al ser una población oligosintomática, lo que le voy a mejorar la calidad de vida con la angioplastia va a ser menor. Yo creo que si hubiesen tomado una población mucho más sintomática, esto en calidad de vida hubiese sido diferente. ¿Cuáles son las limitaciones del estudio? Es un estudio abierto. La mayoría de los pacientes estaban en clase funcional 1 o 2. Hay que ver qué hubiese pasado si los pacientes hubiesen estado mucho más sintomáticos. Una limitación, tuvieron 30% menos, 37 pacientes menos eventos en la rama placebo que la potencia que ellos hubiesen esperado. Con lo cual, esto le quita un poco potencia, si bien yo creo que las curvas están muy similares. Con lo cual, yo creo que acá no hay... Si uno ve que las curvas se separan y vos tenés menos eventos que planificaste, lo puedo atribuir a eso. Ahora, cuando las curvas están muy parecidas, yo creo que esto no hubiese repercutido en forma significativa. Lo que queda preguntarse es si el grado de isquemia es el origen de la miocardiopatía, teniendo en cuenta que el 50% tenían solamente enfermedad de los vasos y los pacientes con enfermedad más severa fueron a cirugía. Una cuestión importante es que el estudio, para mí, del REVIVE es que en muchos ellos estudian anatómico y no hubo una cuestión funcional. Sabemos, con FFR, que muchos pacientes tienen, fíjense, lesiones del 70 al 90% y el 20% de la FFR no tiene isquemia por FFR. ¿Bien? Obviamente, si la lesión está en 50 y 70, este porcentaje puede llegar al 65%. O sea, no es lo mismo lesión coronaria, hay poca correlación a veces entre la anatomía y la función. Y esta es una limitación a veces del STITCH. A lo mejor revascularizaron muchas lesiones que realmente no eran muy isquémicas y a lo mejor la causa de la miocardiopatía también era otra, más allá del score que utilizaron. Si uno ve la diferencia, indudablemente uno compara lo que les decía, el tratamiento médico en el REVIVE fue mucho mejor, por eso puso la vara un poco más alta, eso puede haber sido la diferencia. Indudablemente no tenemos ningún estudio que compare otro tratamiento médico versus cirugía, nos queda el STITCH 3,
y ya se está randomizando en Estados Unidos y en Canadá. Lamentablemente creo que fue diseñado por cirujanos o cardiólogos intervencionistas porque se olvidaron del tratamiento médico como tercer rama, pero bueno, cuestión aparte. Y hoy lo que nos recomiendan las guías, tanto la guía europea como la guía americana en clase 1, si el paciente tiene enfermedad coronaria y disfunción ventricular, realmente hoy la evidencia es tratar de revascularizar. Normalmente no tenemos evidencia, por lo menos en la población que se estudió en el rival, que es una población oligosintomática, donde la revascularización percutánea pueda tener utilidad. Yo creo que esto muchas veces hay que individualizarlo. Yo tengo pacientes que son jóvenes, que tienen lesión a veces de 2 vasos, y uno, a pesar de este estudio, ha visto cómo le mejora la función ventricular y la calidad de vida revascularizando. Por eso no hay que poner todo en la misma bolsa, pero sirve y alienta para esa población aniosa con comorbilidades, saber que el tratamiento médico muchas veces nos puede dar una muy buena herramienta y no nos tenemos que estar desesperando a que todos tenemos que revascularizar. Este estudio, el Revive, tuvo una rama muy importante, que fue el tema de la viabilidad, que había quedado inconclusa en el Stitch. Estudiaron viabilidad con el estudio Gold Standard, hoy en día es la resonancia y el PET, fundamentalmente el PET, pero por disponibilidad la resonancia está mucho más disponible. Muchos de estos pacientes que estudiaron la viabilidad hicieron un protocolo diseñado para estudiar viabilidad con resonancia. Y lo que querían ver es si esta hipótesis de estudiar viabilidad predecía la sobrevida. Y por otro lado, si la viabilidad en esta población me mejoraba la respuesta a ver qué paciente iba a ir al tratamiento médico o angioplastia. Acuérdense que para entrar en este estudio, los pacientes tenían que tener enfermedad de 3 vasos, pero tenían que tener por lo menos 4 segmentos disfuncionales, o sea, 4 segmentos que no se contraigan y que no estén fibróticos, para justificar que cuando yo lo voy a revascularizar, esos segmentos van a mejorar. Esto mostró la resonancia. Nosotros lo que utilizamos resonancia cuando vemos la viabilidad, fíjense ustedes, indudablemente hoy la resonancia nos permite claramente ver un segmento que está normal, un segmento que está con una fibrosis subendocardia que va a recuperar y un segmento que tiene una fibrosis que es transmural. O sea que indudablemente tiene una resolución espacial mejor a la que uno utiliza habitualmente en cámara gamma. Entonces, bueno, esto nos puede ayudar a ver la respuesta de la viabilidad. Fíjense, el estudio. La viabilidad no ayudó a predecir los eventos en esta población del Revive estudiado en Gran Bretaña en centros de elite estudiados con resonancia. La viabilidad, La viabilidad no predice qué paciente va a ir mejor con tratamiento médico o angioplastia. Y lo que sí predice es el monto de fibrosis. En este estudio, o sea, buscar el músculo viable parecería que no tiene sentido, si el músculo está vivo o no, para ver si el paciente le va a ir mejor o si me va a guiar qué paciente se beneficia o no de revascularizar. Pero mirar en resonancia la cantidad de fibrosis que yo tengo, fíjese, cuanto más fibrosis tengo, peor le va al paciente. Un monto de fibrosis mayor del 15-20% me está marcando que ese paciente le va a ir peor. Entonces no me interesa ahora, el estudio de viabilidad cambió el concepto. Voy a hacer estudio de viabilidad, pero no para ver que el músculo está sano, sino para ver cuánto está enfermo y cuánto está fibrótico. Porque si el monto fibrótico es muy alto, probablemente ese paciente a lo mejor se beneficia, en riesgo-beneficio, se con un tratamiento médico. ¿Qué paciente le va mejor? Los pacientes que recuperan la función ventricular. ¿Cuánto? Un 5%. ¿Y cuál es la variable fundamental que ayuda a ver la recuperación de la función ventricular? No es la viabilidad, es el monto de fibrosis. ¿Bien? Entonces cambió el concepto. Hoy hay que estudiar viabilidad, eso que ponía en la guía como clase 2B, yo creo que sí. No para ver músculo sano, sino para ver monto fibrótico. Entonces, como conclusión, ¿cuándo pensar la enfermedad coronaria en los pacientes con insuficiencia cardíaca? Siempre. ¿Cómo estudiarla? Yo creo que hay que ver anatomía. Por el pronóstico, por la etiología, cambia el tratamiento y la valoración de viabilidad. La valoración de viabilidad, por el método que sea, indudablemente por ahí la resonancia en muchos aspectos para ver el monto fibrótico es útil, también se puede hacer por cámara gamma, pero hoy conocer el monto fibrótico nos da una predicción importante a ver el paciente que va a responder o no. ¿Cuándo revascularizar? Sabemos que estos pacientes la mortalidad es altísima a los 10 años. Sabemos que con el Stitch la cirugía tiene un beneficio a 10 años y esto está demostrado. La angioplastia hasta el momento no ha demostrado beneficio en mortalidad y mejoría de la función ventricular en pacientes estables, excluido discesia aguda, síndrome coronario, alta clase funcional.
En los pacientes estables podría mejorar la calidad de vida, y yo creo que acá lo fundamental, como todo lo que hacemos en medicina, esto nos sirve para ordenarnos, porque uno tiene que individualizar, y uno tiene que ver la edad del paciente. En el Stitch se beneficiaron los pacientes más jóvenes, ¿bien? No los más viejos. Entonces, eso es importante. La función renal. ¿Cuánto daño hoy con el avance del tratamiento médico? ¿Cómo está el riñón del paciente? ¿Le voy a claudicar el riñón por hacer un estudio donde por ahí el beneficio clínico va a ser muy bajo? ¿Qué comorbilidades tiene el paciente? ¿Qué sintomatología tiene el paciente? Yo tengo que, es el arte de la medicina para realmente con todo esto ver qué paciente va a ir a un tratamiento o al otro. Me parece que nos sirve para ordenar, y esto es un poco la evidencia que tenemos hoy en día. ¿Bien? Bueno, ahora tiene relación de las luces, los panelistas, por favor, si quieren hacer alguna pregunta. Por... Eh, bueno, la verdad, excelente las dos charlas. Esta última fue un tsunami de datos fantástico, la verdad, muy bueno. Quiero hacer una pregunta a ambos, yo no hago camarama o ecocambio. Vi que se habló muy poco de lo que es el ecoestrés, obviamente, en la valoración ya sea en la calidad de dolor como en el pronóstico y en la evaluación también de bebida en insuficiencia cardíaca. ¿Qué experiencia tienen en su centro en la unidad de valor a la hora de elegir cuál de los dos métodos? Sabía que el doctor Zapata habló del amalgama o tomar un ¿en qué pacientes eligen hacer un ecoestrés? Si es que lo eligen, si eligen su centro, tienen la posibilidad de hacerlo. Igual en la parte de insuficiencia cardíaca, ¿no? Cuando lo utilizan en viabilidad. Perdón, yo repito la pregunta para el público que está virtual. Recién la doctora Schumacher hizo la pregunta de en qué pacientes eligen el ecoestrés y en qué paciente prefieren la cámara gamma. Tanto en valoración de viabilidad como en unidad de dolor. Bien, Sí. Bueno, es muy interesante tu pregunta porque creo que lo nombramos varias veces. Yo creo que no hay un método. El método se basa, el algoritmo se basa en utilizar el método con que vos dispongas de más experiencia tenga, ser realmente ubicados, resultados sean válidos. Y en ese sentido vas a utilizar siempre, Carlos lo nombró también, acá no es cuestión de ser rutinarios, sino que son métodos, sino claramente individualizar al paciente, que por ahí mejor le va a ajustar, le va a quedar un método u otro. Yo terminé con una diapositiva donde te mostraba un montón de beneficios, ¿sí?, que se le asignaban en cada uno de los métodos en particular, y un montón de limitaciones y son mismos métodos experimentales. O sea que básicamente es disponibilidad, probablemente Carlos haga mucho más el estrés, depende de su trabajo. Nosotros, por protocolo de unidad de proceso, durante años utilizábamos rutinariamente el estrés, ahora utilizamos más estudios de evaluación mental y tal, pero bueno, no me parece que uno vaya a estar por arriba de todo. Sin ninguna duda, tu experiencia, tu actividad, las características clínicas del paciente que tiene. Pero por eso les pregunté por el centro de usted, y sé que tienen todos una cosa de vivir mucho tiempo con su centro, y sé que tienen todas las posibilidades de hacer todo. Por eso nosotros acá en Paraná tenemos un poco de limitación con ustedes, estamos mucho con la cámara gamma. Nuestra idea con el actual presidente en algún momento comenzar, pero bueno, por eso era mi pregunta, si lo sigo todo, pues yo en algo me informé, se usaba mucho en el CR, se usa mucho los tres, y sé que ahora no tanto, por eso preguntaba si era por alguna, porque sé que la necesidad es muy parecida. No mucho de gente de servicio, sigue haciendo, con el paciente, cuando incluso hemos incorporado los estudios anatómicos, la fotografía independiente de algoritmos de los hechos, y usamos muchísimo más que antes, para ver en todo caso, ver enfermedad coronaria, pero
Lo importante, y lo voy a repetir al cansancio, es no ser rutinario, es elegir el cambio a medida que Yo lo que es, por ejemplo, la parte de viabilidad, el tema de la dobutamina a veces te ayuda. Una vez le hace una resonancia a un paciente y vos ves en cara anterior una fibrosis que está en un 50, 60%. Donde esto, la transmuralidad de la fibrosis es la probabilidad que tiene ese segmento de recuperar, más allá un poco de la información que yo te digo. Entonces, si vos tenés una fibrosis, no tenés una fibrosis subendocárdica, tenés un 75-80% que ese segmento se va a recuperar. Pero a medida que progrese la fibrosis, esa probabilidad es menor. El tema es que a veces nos encontramos con fibrosis que están en un 50%. Entonces, a veces hacerle un eco con dobuta o hacerle una dobuta a la resonancia a ese segmento te puede ayudar a predecir si el segmento después de la cirugía va a recuperar la contractilidad. ¿Bien? Entonces, esa es un poco la aplicación que sumamos al estudio. Nosotros, si vamos a hacer un estudio de habilidad, hoy la mayoría, por lo menos en mi centro, estamos utilizando mucho la resonancia. Yo creo que en el centro, en el ICR también, ¿está? La medicina nuclear también es buena, pero un poco por cuestión de resolución espacial me parece que tiene alguna ventaja. Y en esos pacientes que quedan dudosos, a veces le hacemos dobutamina. Probablemente también con toda esta información, me parece que ponerse tan exquisito en el estudio de viabilidad, un poco con los datos que uno tiene, como yo te decía, a veces valorar el monto fibrótico y empezar a individualizar a veces es importante, por lo menos con la evidencia que tenemos. Muchas gracias. Me apoyo un poquito a la doctora, muy buena la charla, la verdad. No sé si tienes experiencia en tu centro para ver viabilidad. Cuando tenemos algún monto de fibrosis en la cámara gamma, nosotros, no frecuentemente, pero sí, en tu centro, le hacemos un PET con FDG y ahí vemos si hay algún mismatch respecto al PET con la medicina médica. No sé si en ese punto, para ver la viabilidad, ustedes lo tienen más aceptado. Ahí te va a responder más Gerardo, que hace medicina nuclear. El tema de la disponibilidad, para un tiempo hacer sí, creo que ahora con un tema de bueno, el costo y de la logística, para el espacio, para el portador, es prácticamente muy difícil de utilizar, ¿sí? Pero creo que es un instrumento más, una herramienta más, que ayuda es ir un poco más abajo de la cascada alquímica, de buscar metabolismos celulares, sin duda vas a ser muchísimo más sensible, pero actualmente no es. Además, lo que se ve frecuentemente es como al perder la geometría, se ve ese afinamiento de la cámara que a uno le da muchísimo duda, ¿no? Porque saber efectivamente si es esa correlación, pero por pérdida de geometría, no es por otra cosa. Se ve mucho la verdad, y uno sabe efectivamente si es fibroso, si hay, qué modo, es. A mí, sinceramente, el tema de la viabilidad me apasiona mucho. En mi formación, nosotros hacíamos muchísimo estudio de viabilidad y hoy lo puedo decir prácticamente escuchar. Increíble. Y quizás con poca evidencia, poco ¿no? Sí, la población es muy seleccionada, países, centros seleccionados, no más de 500, pero yo creo, en lo personal, en mi día a día no tomaría la realidad como un fenómeno de todo. Tiene viabilidad, no tiene viabilidad. Creo que en algunos pacientes se puede buscar, pero me apoyaría mucho más en estas cosas, en la geometría molecular, por ejemplo, en el área de hidrosis, que hoy claramente me parece ser mucho más indicativo de mejoría del tratamiento. De las comorbilidades del paciente, o sea, creo que hoy la viabilidad es algo, no debe ser definitivo. Quizás sea una variable más que forma parte de este paciente tan complejo que vamos a tener adelante y que sin ninguna duda vamos a tener que ser muy hábiles para identificar cuál se va a beneficiar o no de la Una cosita más, Juan, pero muy cortita, una reflexión para Carlos. Ese paciente que está con una disfunción sistólica, que tiene una enfermedad coronaria asintomática,
Nadie me aguanta. Bueno, puede ser una posibilidad. Realmente cuando uno ve la prevalencia de pacientes con enfermedad coronaria significativa y mala función ventricular, 2/3 de los pacientes, puede ser una causa, sin lugar a dudas. Y eso, a veces un poco esta denervación que ocurre, que eso cuando vos haces estudios de medicina nuclear, viendo un poco la cuestión, la denervación, la recaptación de nueva adrenalina, muchos de los estudios fueron a veces predictor que el paciente tenga o no muerte súbita, de acuerdo a la relación entre la captación del corazón versus el tórax. Entonces, puede ser una causa. Más así, Sin lugar a dudas. El MIP, claro. Claro, el MIP para. Sí. Incluso era lo digo, no de responder, no responder. Claro, para recibir. Y para más que nada para el tema de muerte súbita, para el CDI. Para seguir. Bueno, las investigaciones damos también, siempre escuchamos. Una pregunta que pongo a cada uno, Gerardo, explique en la evolución transformación de la OBP, la revisión del score de calcio, más que nada con el día a día de Pérez, si en agudo el score de calcio lo hacen y terminan, o siempre van también a área, porque no siempre está a la hora, ¿no? De hablar, sintomático, diferente a pero ahí con paciente todo. Cuando el calcio me empieza a funcionar un poco, o para dar el crédito y entender más o algo. Entonces, en agudo, si se queda solamente en el calcio, bueno. Tu pregunta es excelente. Yo puse un poco el previo, hice la bibliografía, creo que el escenario para utilizar el score de calcio es distinto, no es un paciente que puede o no tener algún dolor de pecho característico, básicamente más factores de riesgo y vas a buscar predecir eventos cardiológicos, padecimientos. Y si yo tengo la necesidad de evaluar a un paciente en agudo con el método, voy a necesitar la coronaria de la porque la información de la placa para mí es limitada. Incluso detectar enfermedad coronaria no obstructiva también implica un grupo de pacientes de pronóstico distinto, de abordaje distinto, de tratamiento distinto. La característica de la placa y la severidad o no de la placa tiene también mucho que ver en el paciente agudo, mucho más informativo para hacer la tratamiento. Y para Carlos, si los pacientes con la coronaria crónica están utilizando la resonancia con detección de isquemia, pero no con preguntas, sino con la oxígena, digamos. Sí, ahora fundamentalmente una de las Oro que está Oro que se fue a Barcelona y está empezando un poco a hacer, pero fundamentalmente uno lo deja para el paciente que no puede hacer. Yo creo que la prueba, valorar la enfermedad coronaria, la prueba de esfuerzo es fundamental, la información que te da valorar la capacidad funcional, ¿verdad? Y aparte tiene otra sensibilidad. Uno deja el premio para el paciente o que tiene bloqueo en izquierda o que realmente no puede hacer un ejercicio físico. Pero sí, estamos empezando a utilizar. Una pregunta del público. Dice, ¿deberíamos realizar mediciones hemodinámicas a través de la lesión estenótica epicárdica supuestamente significativa para dividir las aguas, ya que separaría las miocardiopatías por disfunción microvascular y evitar revascularización lo epicárdico que no brinda beneficios sobre el tratamiento médico actual? Le doy de vuelta, sino porque estaba un poquito raro escrito. No. Creo que está enfocado a la enfermedad obstructiva, ¿verdad? Sí. Sin ninguna duda. Bueno, hoy es un capítulo especial de la enfermedad obstructiva, ¿sí? Sobre todo en algunas poblaciones especiales, pacientes diabéticos, la mujer tiene claramente mucho más enfermedad obstructiva y sabemos que también no es lo mismo tener arterias coronarias normales que enfermedad coronaria obstructiva, ¿sí? Este es un grupo especial de pacientes que tiene un pronóstico distinto, les va peor y probablemente hoy tenemos que tomar otro tipo de actitud, realmente corrección de factores de riesgo y medicación, ¿sí? No revascularización, pero sí una actitud claramente distinta a la que teníamos antes, muy pasiva. Hoy tenemos que estar a estos pacientes a abordarlos en el manejo muy integral de factores de riesgo, tratamiento farmacológico,
e incluso rehabilitación, porque son pacientes que su fisiopatología del dolor, al no ser una enfermedad no obstructiva, no va a necesitar la revascularización. Bien. Y por último, la última pregunta bueno, que también es un grupo de pacientes muy frecuente, hace mención pacientes, sobre todo mujeres de 40 años con sobrepeso u obesidad, que tienen un electro no definitorio. ¿Qué estudios de preferencia estas pacientes, también muchas veces la nombran como con hipotiroidismo o con menopáusica? ¿Qué estudio de estrés uno prefiere, o ecoestrés, o ergometría, o cámara gamma? Si tenés alguna preferencia o algo. No, recuerdo siempre un trabajo que leímos mucho, que a la mujer con estas características siempre se la estudiaba menos, primero. Y segundo, siempre se la estudiaba de manera más simple. Hay un estudio de imágenes de dolor de pecho, yo mostré algo que se llama PROMICE, que habla de que, por ejemplo, las mujeres reciben muchas más ergometrías o no reciben nada en el contexto de un dolor torácico, comparado al hombre, se le hace mucho más estudio de cámara gamma, mucho más con aerosol. Y creo que realmente partimos de un concepto equivocado, ¿eh? La mujer debe ser evaluada, si bien tiene sus matices, y hablamos de, de que tiene probabilidad de enfermedad no obstructiva mayor que el hombre y de un manejo diferencial, creo que tenemos que abordarla de la misma manera. Perfecto. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Bueno, damos por finalizada la jornada. La verdad que de nuestra parte, un placer tenerlos acá, como siempre, ya son parte de la casa, siempre que los necesitamos y les pedimos que vengan, se acercan, así que siempre agradecido a todos y bueno, obviamente gracias a todos por venir.